Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a Entre lo Humano y lo Divino, un espacio hecho con mucho amor, un podcast para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de esas prácticas pequeñas que podemos hacer en nuestro día a día para lograr tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más. Estoy súper contenta. Ustedes saben que este podcast lo hacemos para la gloria de Dios y de nuestra Virgen amada María, y que siempre tratamos de llevar el mensaje de nuestro Señor a esos corazoncitos que más lo necesitan. Hoy tendremos un tema maravilloso, con una historia de vida fuerte, importante, pero un testimonio que nos va a dejar mucho para reflexionar. Y es pruebas de vida, el poder de la oración. Para ello, se me vino a la cabeza un salmo maravilloso que es el Salmo 46, versículo del 1 al 2, que nos dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Por lo tanto, no temerás, aunque la tierra sea removida. Mantengan este versículo durante todo el programa y al final se darán cuenta, porque es una gran representación de lo que vamos a escuchar en el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, quiero introducir a mi invitada. Ella es una mujer espectacular, a la que yo quiero mucho y que estoy, la verdad, muy agradecida que esté aquí con nosotros. Es madre de familia, es hija, amiga, esposa y es una católica que vive el amor a Cristo en su día a día. Claudia de Antonís, bienvenida a nuestro programa. Gracias a ti por la invitación, feliz de estar aquí, poder dar ese granito de arena, agregar a lo que podamos sumar para conocer más a Dios y a la Virgen y el poder de la oración. Así es, Clau, realmente hacemos este espacio, como yo digo, siempre para brindar, para servirle a Dios. Somos simplemente un vehículo para que esa palabra, ese mensaje de fe o de esperanza llegue a todos los que lo estén necesitando, que en cualquier momento podemos ser incluso nosotros mismos. Entonces, qué rico escuchar algo que nos llene el corazón en un momento crucial de dificultad. A mí me gusta empezar, Claudia, como le digo a todos mis invitados, con una oración, porque tú muy bien sabes qué lindo es encomendar todo a las manos del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y a todos nuestros espectadores, los que nos estén viendo o escuchando, vamos a concentrarnos muchísimo para sentir de corazón la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco, Padre amado, en esta mañana, para que envíes tu Espíritu Divino en este lugar. Haz presencia entre nosotros, Señor. Camina por cada rincón de este espacio y bendice a todos los que hacemos parte de esta producción. Bendice a sus familias, bendice a nuestros espectadores, los que nos estén viendo, escuchando o siguiendo a través de cualquier plataforma. También a nuestra invitada, a sus seres queridos. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad, por este día en el que podemos levantarnos con fuerza para poder luchar por nuestra felicidad, por nuestras intenciones, por nuestra misión en esta vida. Gracias porque nos escuchas, porque nos perdonas y porque siempre eres nuestra solución. Permite, como en cada episodio, que seamos un instrumento tuyo para llevar tu mensaje, para llevar tu luz y para llevar esa paz verdadera que solo puede venir de ti a todos los que lo necesiten. Danos paz, sabiduría y fuerza. Llena nuestros corazones, Señor, de humildad, de empatía, de bondad, para que podamos ver al mundo con ojos llenos de amor, para que podamos amarnos los unos a los otros y vernos más allá de las apariencias, así como nos ves tú mismo, Señor. Cierra nuestros oídos a toda murmuración, a todo chisme, y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, Padre amado, sean los que permanezcan en nosotros, pero también los silencios, para que aprendamos a callar en los momentos indicados. Que dejemos a un lado los comentarios innecesarios que pueden lastimar.
Te pido, Señor, que durante este día yo pueda ver tu rostro, Jesús, en las caritas de aquellas personas con las que yo tenga que tratar. A lo mejor, no que estén en el mejor momento o en el espacio más positivo, pero que sea ahí cuando yo pueda verte para poder entenderlos, ser amable, ser comprensiva. Y permíteme poder reflejarte, Señor, para que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia. Revístenos de tu bondad, Señor, y ayúdanos a terminar este día y que seas tú el último pensamiento antes de irnos a dormir. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y ahora sí entrando en materia, es un tema, como les dije, fuerte, con una historia que les cuento ni yo misma me esperaba, pero es una historia que me ha sorprendido gratamente y sé que a ustedes también los va a sorprender. Pruebas de vida, poder de la oración, la importancia de esa fe, tenerla en nuestros corazones y de cultivarla constantemente. Pero vamos a empezar por el principio, Clau. Cuéntanos un poquito y cuéntale a los televidentes para que te conozcan quién es Claudia, dónde naciste, cómo era tu familia, qué hacían cuando eran pequeños. ¿Tu familia siempre fue una familia católica? ¿Cómo practicaban, digamos, la religión en casa? Bueno, soy venezolana. Sí, nací en una familia católica, estudié en un colegio católico. Sí, éramos practicantes, siempre fuimos a misa, rezábamos de chiquitos en la noche antes de ir a dormir, en la mañana. También en el colegio siempre se practicaban, ¿sabes? Las oraciones. Todas las oraciones, íbamos a misa, todas esas cosas. Pero nada más allá. Sí, la verdad que sí éramos creyentes, sí íbamos a misa, todo se hacía, pero siempre estás en ese camino, nunca hubo dudas de que no era, ¿sabes? Nunca hubo duda de otra religión, o no hubo una conversión, porque Eran la verdad que fieles siempre seguidores de fuimos Cristo. seguidores. Igual, después en la universidad, no sé si quieres empezar con mi historia. Vamos, no nos adelantemos, vámonos con calma para que la gente vea lo lindo de todo tu proceso, porque a mí me encanta. Entonces, ¿qué significaba la fe para Claudia cuando estabas pequeña? O sea, ¿cómo cultivabas tú tu fe? O sea, tú eras una niña que, además de lo que, como tú lo dices, nuestros padres nos llevaban a la misa, hacíamos muchas cosas que eran parte de la tradición familiar o de las costumbres que teníamos. Pero en el corazoncito de Claudia, de esa Claudia niña, ¿cómo veías a Dios? ¿Qué significaba para ti esa fe? ¿Orabas en las noches o cuando no te lo pedían tus padres, sino de manera con tu propia iniciativa, digámoslo así? Bueno, sí rezábamos, pero sí rezaba y sí tenía una buena relación con Dios. Me acuerdo que en el colegio me dejaba mi mamá por una entrada de arriba y siempre antes de bajar ya al colegio estaba la capilla y uno entraba, ¿sabes? Creo que mi mamá me lo habrá dicho o practicábamos y sí entraba a la iglesia y me acuerdo donde siempre me persinaba y rezaba en la mañana. Esa eran parte de las prácticas que Claro, hacías, digámoslo así. Sí, eso sí lo hacía. Bueno, entonces siempre diría yo, estuvo tanto Jesús como María ahí en tus corazoncitos, Sí. que era lo importante. Y bueno, ellos lo van guiando a uno y uno lo va aprendiendo a conocer con el camino. Es una pregunta que muchas veces hacen los niños, por ejemplo, mis hijos, pero mamá, tú hablas de Dios como si fuera tu amigo íntimo. Yo le digo, toma tiempo como las verdaderas relaciones de la vida, las que son reales, digo, entre personas. Es lo mismo con Dios. Nos toma tiempo conocerlo, enamorarnos más y poder ir practicando, incluso agregando esos pequeños detalles a nuestra oración o a lo que hacemos en el día a día, cambiar cositas de la rutina dedicadas a Él. Pero eso es un proceso que siempre le digo a la gente, es una invitación de Dios y eso va naciendo y va floreciendo poco a poco mientras lo buscamos en la palabra y también en esos círculos donde nos podemos nutrir, cuando nos juntamos también con personas de nuestra comunidad que nos pueden aportar mucho conocimiento. Entonces, siempre eso para tenerlo en cuenta. Ahora, yo te veo y desde que te conocí, para mí Claudia es una mujer muy alegre, una mujer con un gozo en su corazón. A ti te brillan los ojos. No sé si alguien te lo ha dicho, pero tienes un brillo muy particular en tus ojos que inspira y que transmite una alegría genuina. Eres una persona con mucha paz.
y por eso es muy agradable estar alrededor tuyo. Me imagino que en tu adolescencia, 18, 19 años, eras esta niña llena de vitalidad, de espontaneidad, con ganas de vivir, que bueno, uno se quiere devorar el mundo. Claro. Y lo disfrutabas mucho. Cuéntame mucho cómo era Claudia la adolescente, la joven en la universidad, ¿qué estudiabas? Estudié Derecho, me gradué de abogado, aunque no ejercí, pero sí, creo que siempre me ha gustado, creo que hoy en día entiendo por qué estudié Derecho, me gustaba la justicia, ayudar, y son cosas que de repente no las entiendes en ese momento. Sí, era amiguera, me encantaba salir, Bailar como buena venezolana. también, aunque no es que se me da muy bien, pero sí, lo intento. Pero lo disfrutamos, Claro, digo yo, todos lo disfrutamos claro. mucho los latinos. Llegan tus 19 años y sabes que hasta me cuesta hablar de esto porque no es fácil. Y sucede una primera prueba muy fuerte en la vida de una chica muy joven. Algo inesperado que me gustaría que nos contaras en detalle cómo fue ese suceso. ¿Qué fue lo que sucedió cuando tenías 19 años, Claudia? Bueno, yo creo que ese fue mi primer milagro. Mi hermana y una amiga me iban a llevar a mí y a una amiga a un cumpleaños. Mi hermana súper seria, no es que estábamos de mi casa yendo a un cumpleaños y un carro nos chocó de lado, ya nuestro carro iba cruzando y el otro carro venía súper rápido, nunca frenó en el stop y se llevó, O sea, llevó por el delante. otro vehículo fue el que infringió, Sí. digamos, en ese momento la ley de tránsito y te golpea. Y choca justo en el lado donde yo iba sentada. Tuve fractura de cráneo, fractura de la órbita del ojo, el pómulo. Bueno, me operaron, estuve en terapia intensiva, salí súper rápido, gracias a Dios. ¿Tu hermana, qué sucede con tu hermana? ¿Cómo termina ella después del accidente? No, ¿Tuvo algunas gracias a heridas Dios, fuertes? No. O sea, todo el golpe lo recibes tú. Sí. La persona que estaba delante como que vio el carro, mi amiga que estaba delante vio el carro y sí se pudo como arrimar, yo no vi nada, y mi amiga que iba atrás tuvo una conmoción cerebral, estuvo bien, pero sí, como que el golpe más fuerte fue el de mi lado. Lo recibes todo tú. Entonces eran 3 personas en este vehículo y digamos tú eres la más afectada de lo que sucede porque estás justo en el lado en el que lo golpean. Yo me imagino que con lo que me estás diciendo, o sea, fractura de cráneo, fracturas de tu pómulo, heridas muy fuertes en tu ojo, tú debiste quedar inconsciente en ese momento. Sí, claro. Entonces ya cuando te despiertas estás en el hospital. Explícame un poco porque creería yo, ¿te acordabas en ese momento de lo que había sucedido? ¿Tenías la última memoria? ¿Cuál fue justo cuando te despiertas? Es que yo creo que perdí partes de ese día, con el tiempo me recordé de cosas que sí que sé que pasaron ese día, luego me despierto en el hospital, me habían operado, yo no me recuerdo, pero yo creo que me lo contaron, ellos estaban inconscientes, después cuando me llevaron al hospital sí, ya recobré estaba bien, estaba hablando, estaba todo. Pero tú no tienes Pero no me recuerdo. Wow. Y yo me pregunto, cuando ya estás consciente, te despiertas en una cama de un hospital, lo que yo pienso, o tratando de ponerme, y lo digo con mucho respeto, en tus zapatos, es nos levantamos en un hospital fuera completamente de nuestra área de confort, en unas circunstancias que nadie esperaba. Porque nadie se imagina que yo voy con mi hermana y una amiga, vamos a celebrar un cumpleaños y de repente va a pasar todo esto. Y también es algo importante para recalcar, ustedes no estaban tomando, no fueron ustedes los que se pasaron el stop. No. Entonces ese era algo que tú realmente no puedes predecir, ni siquiera dices que no fui irresponsable, no me lo busqué, como decimos nosotros. Y te levantas ahí. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te viste y te diste cuenta de la realidad en la que ahora estabas? Porque en ese momento ni siquiera sabías cuánto tiempo más ibas a durar ahí o qué tan grave eran las heridas que tenías o la cirugía que te habían hecho. Claro. ¿Qué fue lo primero que pensaste? No, es como, ese primer pensamiento que se vino a tu mente. Bueno, estás como, primero con los ojos tapados porque no podía ver por un ojo, el otro ojo estaba como también golpeado, tenía los ojos tapados, en terapia intensiva, ¿sabes? Como que no... Si te digo la verdad, lo primero que me recuerdo es mi mamá hablándome. Claudia, ¿sabes quién soy yo? Y le digo, claro, mamá. Claro, porque es que tenía fractura de cráneo. No yo veía, me imagino que ella estaba pensaba. recién operada. Yo creo que
te sientes como que quieres mejorar, quieres estar bien, no entiendes qué está pasando, es como que te explotó una bomba y tú, pero tenías el deseo de levantarte de esa cama. Claro, de estar bien. Me recuerdo que cuando ya me pasan al cuarto llega una de las mejores amigas de mi mamá y de mi familia, ya llegó ella con un cura, ya Wow. sabes, siempre fuimos católicos y siempre había cercanía con la iglesia y con todo, pero me recuerdo que, ¿sabes? Siempre estaba ahí la presencia de Dios de alguna manera. Tu familia, me imagino que ellos temieron que tú pudieras perder la vida en ese accidente, o sea, y también traer Claro. que habías perdido la memoria, quizás que no la hubieras podido recuperar o que tu ojo de pronto lo hubieras podido perder. O sea, estamos hablando de Claro. que yo creo que trajeron el sacerdote pensando en, Dios mío, esta niña realmente necesita oración. Quizás Oración. tú, desde tu perspectiva que te levantas, bendito Dios, porque eso es un milagro, como tú lo dices, consciente, pero ellos de pronto estaban pensando, basado en el diagnóstico médico, que podía ser, Sí. tú podías ser una sorpresa al despertarte. Después de, o sea, no Sí, todo sí, el mundo sí. puede decir, se me fracturó el cráneo en 2 partes y aquí estoy y quedé bien. Sí. O sea, es complicado. ¿Cuánto se supone que debía durar tu proceso de recuperación? Porque me imagino que pasaste por muchas terapias. Sí, bueno, 6 meses decían que hubiera sido el tiempo de recuperación. A los 3 meses, gracias a Dios, ya estaba bien. Empecé la universidad con muchísimas ganas. Creo que a veces esos golpes te dan ganas es de vivir y de recuperarte para seguir siendo tú en tu día a día. Siempre estuvo muy presente Dios en mí en esos momentos de rezar, de dar gracias, de cuando vas viendo la recuperación, cuando vas viendo lo que pudo haber pasado y cuando entiendes, Dios mío, estuve más tan cerca de que, o sea, De no estar de no contándola. estar ahí, que dices, ahí te das cuenta que Dios y la Virgen me protegieron y me ayudaron y me llevaron por ese camino, porque sin ellos no... sin su protección no hubiera estado donde estoy hoy en día. Y siempre de ahí se despierta como una sensibilidad, iba más a misa, iba entre semanas, si ya tenía una relación con Dios y con la Virgen de antes, que eran mis amigos y los sentía cercanos, creo que en este momento los agarras más, todavía más fuertes y como no me sueltes de la mano, porque sin ti no puedo. Se nota el cambio, la transformación que hay de Claro. tu fe en el proceso. Ahora, en esa recuperación que duró varios meses y que gracias a Dios te ayudó mucho la juventud, que tenías a Dios en tu corazón, ¿qué tan importante crees que fue la oración en esos momentos en los que yo me imagino, porque por más ganas que tengamos y positivismo muchas veces nos derrumbamos, Claudia? Se dice fácil, tú lo dices ahora muy fácil, pero hace falta imaginarse uno de esos días en los que estabas frágil y decir, Dios, ayúdame. ¿Cómo crees que esa oración fue para ti, esa fortaleza para esos momentos tan cruciales? Bueno, totalmente, es innecesaria, porque yo creo que a veces no sé cómo hicieras esas cosas si no estuvieras de la mano de Dios, porque las cosas nos pasan a todos nos pasan tribulaciones, accidentes, problemas, todo va pasando, pero estoy segura que de la mano de Dios los puedes llevar de mejor manera que si no tuviera Dios. Esa relación con Dios que yo digo siempre, hay que tener una relación con Dios y se lo digo a los niños desde chiquitos. Tienes que tener a Dios no lejano, no como un Dios, ahí está Dios, dale gracias a Dios, saluda a Dios, Jesús en la cruz y la Virgen María. No, tienes que tener una relación cercana, tienes que cultivar esa relación. Y ¿Cómo? creo que sin esa relación, no sé cómo... Lo hubieras podido superar. Ajá. Totalmente de acuerdo. Tenías solo 19 años. ¿Cómo cambia tu perspectiva de la fragilidad de la vida? Totalmente, empiezas a ver que las cosas pasan, que no es algo lejano que le pasó a alguien, que conocía a alguien, sino que te pasa a ti, que las cosas suceden y que tienes que estar preparado para eso. Lo vi, pero al mismo tiempo siempre tenía ganas de vivir, siempre tenía ganas de hacer más, siempre tenía ganas de volver a mi rutina y siempre he tenido como ganas de no de echarme y lamentarme. Un espíritu de superación, definitivamente. O sea, el amor a Dios y el amor a la vida y el agradecimiento por tu ser.
y por el que quieres luchar y que quieres, hay algo muy bonito que mencionas y es el querer hacer algo, el no quedarme sentada esperando que la vida me pase, sino aprovechar esos momentitos que pueden ser individuales o pueden ser cuando estés congregado o estés reunido con otras personas, el cómo puedo aportar, el cómo puedo, porque es una manera de valorar y de apreciar la vida y de demostrarle a Dios que estamos sumamente agradecidos por este regalo, porque al final del día este viajecito en esta tierra es un regalo y lo debemos aprovechar. Y creo que es una invitación muy bonita para todos nosotros los que te estamos escuchando. Ahora, pasa este tiempo, sigues creciendo, sigues teniendo una vida. ¿Qué pasa con Claudia? O sea, ¿sigues viviendo en Venezuela? ¿Te vienes a este país? ¿Qué sucede después del accidente con respecto a tu vida social y tu vida familiar? ¿Te casas? ¿Qué pasa contigo? Sigo viviendo en Venezuela, sigo estudiando en la universidad, sigo cercana en mi relación con Dios. De hecho, me caso y mi esposo, la primera salida que me invitó fue saliendo de misa. No. Así como... O sea, que también es una persona devota como tú. Sí. Me caso y tenemos 3 hijos. ¿Trabajabas en esa época? ¿A qué te dedicabas? Estudié Derecho, me casé en el último año de la universidad y sí trabajaba, pero era en una oficina, con una diseñadora de moda, trabajaba en algo totalmente diferente a lo que era aunque tenía que hacer cosas, pero totalmente diferente al derecho. Y después de 2 años de casada, más o menos nos fuimos a vivir a Canadá. Vivimos en Canadá 4 años, después 2 años en Miami y después regresé a Venezuela por 10 años y otra vez estoy 10 años aquí en Miami. Así que estaba un poco... Te has movido por el mundo, o sea que te has adaptado. Eso demuestra mucho también tu capacidad de ser flexible y de acomodarte a las situaciones y a los lugares, que es bastante importante. Claro. ¿Quién era la Virgen María? Aquí que la tenemos ahorita al ladito. ¿Quién era la Virgen María para Claudia? Después de tu accidente, en esa época de tu vida que ya eras madre, que estabas casada, porque tendemos a tomarla como un gran ejemplo de lo que queremos hacer o seguir. ¿Quién es la Virgen María para Claudia? Para mí la Virgen María es súper especial y entiendo, o sea, la Virgen para mí es mi mamá en el cielo, la que nos protege, la que nos da la mano, la que nos está así como acobijando todo el día. Creo que soy súper mariana y de conocer a la Virgen te lleva a conocer, de la mano te lleva a Jesús su Hijo. A veces hay mucha gente que te dice, soy devota de la Virgen y soy devota de la Virgen y estoy segurísima que la Virgen es la primera que a lo mejor te enamora y te lleva a conocer a Jesús. Totalmente. Y creo que para mí fue así. ¿Sientes que ella te acompañó y te acercaste más a ella después del accidente? Sí, claro, sí, definitivamente. Y tienes ahí, ese es el primer paso como que te lleva yo creo que de mis principios que tenía una relación, el accidente te hace un nivel más arriba de acercarte y tener una relación, porque yo creo que todos los golpes y todas las cosas que te van pasando en la vida te van moldeando y te van llevando a ese camino que Dios quiere que tengas, y a lo mejor con lo que no aprendes en una, lo aprendes en la siguiente. Entonces ahí todo eso va sumando a que te va llevando a ese camino que Dios quiere que tengas. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mi abuelito me decía, somos como el oro, y el oro solo se moldea en el fuego. Entonces a veces nos quejamos de las cruces o de los obstáculos o de las circunstancias que nos tocó vivir, pero hay 2 cosas importantes. Uno, debemos tener en cuenta que siempre puede ser peor, Claudia. Increíblemente pueden pasar cosas muy fuertes y aún así pueden ser peores. Entonces hay que dar gracias a Dios por lo que nos toque y también entender que, como tú dices, en ese fuego, que a veces es difícil, es donde sobrevivimos para crecer. Y para no solamente crecer, me refiero a nivel de madurez, sino a nivel espiritual, que es tan importante. Recordemos que no solo somos cuerpo, sino somos mente y somos espíritu. O sea, la importancia de tener esa fortaleza, esa llamita en el corazón encendida para poder seguir adelante y seguir luchando contra las siguientes, como dices tú, porque son escaloncitos que vamos en la vida, y de eso se trata la vida. Sin eso no tendría salsa, como digo yo, es parte de nuestra existencia. Y Dios nunca nos prometió algo sin dificultad.
Jesús, su hijo, vivió todas las dificultades, vivió todas las pobrezas y aún así siempre hizo su voluntad, que fue bastante difícil porque aceptarla en esas circunstancias y en medio de tanto dolor, siendo el Hijo de Dios, y aún así tanto él como la Virgen dijeron sí y siguieron adelante. Ahora ya estás en esta vida familiar maravillosa y aquí viene algo que para muchos es difícil de entender y me incluyo. Y muchas personas tienden a decir esta frase, no sé si la has escuchado, la gente dice como, uy no, ya pagué mi cuota, así literal yo la he escuchado, ya pagué mi cuota de dolor, ya con esto, Diosito, ya esta fue la cruz más fuerte, las otras van a ser más suaves. Pero no, siguen sucediendo cosas y llega un segundo desafío muy grande a tu vida y queremos saber qué es lo que te sucede esta vez, que es otra cosa también inesperada. Y es algo que obviamente por la que nadie quiere pasar. ¿Qué sucede y cómo te llega la noticia de esto? Yo ya había tenido mi primer hijo. La verdad que antes de ese episodio creo que hay otro que hay en el medio que te lleva a entender lo que me pasa después. Cuando estoy en estado de mi segundo hijo, ya tenía mi primer hijo varón, estoy en estado de mi segundo hijo que también es varón, me encuentran un tumor benigno, un teratoma en el ovario. Y entonces apenas di a luz, tenía mi hijo como 3 meses, me operan y me quitan ese tumor y me quitan el ovario. A los 6 meses de esa operación salí en estado, sorpresísima, sorpresa total, y era una hembra, fue una hembra, que para mí, obviamente mis hijos son un regalo súper especial de Dios y de la Virgen, pero ese lo veo como más especial todavía, ese regalo, porque a los 3 años de que nació mi hija, me diagnostican cáncer, un cáncer de útero en stage 3, y bueno, tenía mis hijos de 3, 4 y 7 años. Y ahí empezó otra historia, pero para mí es mi segundo milagro. Eso es lo más bonito, que lo dices y de verdad que me llega al alma porque pasas por una dificultad tan complicada y lo llamas milagro. Lo llamas milagro. Fueron tus 3 hijos, una hija que no se esperaba que pudiera nacer, tenías un solo ovario, llega la niña y llega esa alegría, pero luego otra vez un revuelco a tu vida y no solamente esta vez a tu vida personal, sino a todo tu núcleo familiar, porque ya que ya venías acompañada en el accidente, eras una chica soltera, una chica joven. Yo pienso, ¿qué le decía Claudia a Dios? Ya aquí, yo me imagino, ya pasé esto, Dios mío, ya viví todo este camino, ahora que tengo esta felicidad, que estoy con mi familia, mis hijitos, me sucede esto en un momento en el que uno como madre, sobre todo cuando están tan pequeños, estamos todo el tiempo muy preocupados de estar muy presente en sus vidas. ¿Qué es lo primero que le dices a Dios? ¿Cómo hablaste con la Virgen? ¿Qué le pedías en ese momento tan difícil de recibir algo tan duro? Eso sí es como una bomba que te explotó en la cabeza cuando te dicen la noticia, porque otra vez vuelves otra vez a pensar, esto le pasa a una gente lejana, mayor, no sé, a otra gente, y como que no te das cuenta que también te pasa a ti. Entonces vuelves otra vez a pensar que las cosas pasan y que te tocó esto. Pero lo que me vino en la cabeza de verdad tiene que ver como un mes antes de que me encontraran el tumor. Mis hijos estudiaban en un colegio católico en Venezuela. Voy a pagar el colegio o a hacer algo en el colegio, ya no me recuerdo muy bien, y de repente paso por la recepción y veo un estuche de lo más bello y me paro ahí que estoy viendo las fotos de algo y pregunto, ¿y ese estuche? Ay, es una virgen que peregrina, no sé qué, ¿lo quieres comprar? Bueno, ¿cuánto cuesta? Justo tenía el efectivo que nunca tengo, ese día tenía el efectivo. Se quería ir contigo. Digo, bueno, esto, ¿sabes? Como que no dudé en decir sí, dámelo, y me lo llevé. Bueno, pero tienes que rezar el rosario y peregrinarla por 10 familias. Yo decía, yo me comprometí, me fui, después en el carro pensaba, ¿y quiénes son estas 10 familias donde yo voy a llevar este retablo? ¿Y con quién voy a rezar yo el rosario? ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? No entendí nada, pero yo llegué a mi casa, puse mi retablo bello. En la noche le dije a mi esposo, porque
tenemos que rezar el rosario, porque la verdad que yo rezaba el rosario en ese momento como acompañada, pero no era de rezar el rosario yo sola. Y bueno, sí, rezamos el rosario los dos, perfecto. Al mes de eso fue que me diagnostican cáncer. Cuando yo regresé a mi casa de la noticia, lo primero que fue enfrente del retablo, y me acuerdo la frase que hice, porque el retablo es de la Virgen de Guadalupe, y ahí en la imagen dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, que eso es el mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y fui ahí enfrente y le dije, tú me tienes que ayudar, es que yo sola no puedo, me tienes que dar la mano y yo confío en ti y tú me vas a sacar de esto. Porque no había solita otra. No puedo. Sí. Me llega al corazón, de verdad, porque te imagino, y como madre, vuelvo y repito, es muy difícil imaginarnos en una situación así, sabiendo que tristemente esa palabra de esa enfermedad, solo con oírla, nos puede angustiar de tal manera. Y pienso en un versículo, Isaías 41, número 10, cuando dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré. Qué importante es la confianza. Esa que tú tuviste cuando leíste ahí en el retablo, te habló la Virgen. Sí. Ella te dijo, ¿por qué estás así angustiada si yo estoy contigo? Y cuesta un montón siquiera imaginarse la situación y creer que todo va a florecer, y sobre todo tú que ya venías también de una prueba muy complicada. Pero mira cuánta confianza había en tu corazón y la fe que tenías en que Dios iba a encargar de esa situación para sacarte victoriosa de ella, que pudiste asimilarlo de una manera muy distinta. Otros a veces nos quejamos, otros a veces no queremos continuar, no somos agradecidos, pero tu caso fue distinto y me invita a mí y a todos a ser agradecidos en la dificultad, que es cuando más nos cuesta, porque en las alegrías y en los triunfos es muy fácil mirarse, Dios mío, gracias. Pero en un momento en el que tú digas, mira, estoy pasándola mal, pero te creo, no me sueltes, y algo todavía más hermoso, la humildad con la que le dices, te necesito, sola no puedo. No podemos nada sin Dios, y la última palabra siempre la tiene Él. Sí. Entonces, qué maravilloso fue todo esto. Ahora, ¿qué sucede con esta enfermedad? ¿Cómo es el proceso y cómo sales de ahí? Bueno, me operaron, gracias a Dios salió todo bien. Después estuve en quimio como 6 meses. La verdad que dedicada a mi oración, al rosario, apegada a la Virgen de la mano y con confianza de que si yo sabía que yo sentía que si yo estaba ahí y que la Virgen me estaba ayudando, sabía que iba a salir bien. Siempre hay que rezar pensando en positivo, pensando en que Dios te está escuchando y que vas a salir bien de eso. Darlo por sentado, lo que yo digo, o sea, es agradece ya lo que la voluntad de Dios va a hacer, porque tú tienes la confianza en que va a ser para tu bien. Y que sabía que lo que me iba a pasar o que lo que estaba en manos de Dios y que lo que tenía que pasar, ¿sabes? Siempre iba a ser porque Dios me iba a llevar por el camino que Él quería que fuera. Confié en Dios, confié en la Virgen, seguí pegada a mi oración, seguí haciendo lo que tenía que hacer con fe. Puedo decir que siempre salió todo bien. Era un tumor que supuestamente era más para gente en menopausia, no era para una persona de 35 años que tenía yo en ese momento. El médico, en algún momento terminamos la quimio, yo ya pensaba que ya iba a celebrar también y me dice, tenemos que esperar 5 años para celebrar. Yo ya quería, entonces así como que ya te sentías libre, yo ya pero me no siento es que tan estoy sencillo. Bien. Y claro, porque había bastantes probabilidades de que pudiera haber una recaída. No la hubo, el Bendito milagro, Dios Dios 2. me lo regaló completo, sí. Y creo que esos son, si hoy en día lo veo y digo gracias a Dios que me dio la fuerza, la fe, la oportunidad, porque esas son las cosas que te van moldeando a llegar a lo que tú quieres o el camino que Dios te quiere llevar.
A su propósito, Claudia. Eso es lo que básicamente él va haciendo con nosotros. ¿Cómo fue la situación familiar? Porque ahora, lo que decíamos, no estaba ya solita. Estaba sola. ¿Qué tan importante fue ese apoyo que recibiste de tu núcleo familiar, especialmente, me imagino, de tu esposo? Sí. Porque los niños estaban muy pequeños, o sea, tratar estos temas con ellos y estar en medio de quimio y explicarles quizás de alguna manera lo que estaba sucediendo con mamá no debió ser fácil. ¿Qué tan importante fue ese apoyo de tu familia? Bien, todos. De verdad que doy gracias a Dios también por eso. O sea, mi esposo, mis papás, mis hermanos, mis cuñados, mis suegros, todos mis amigas, todo el mundo siempre estuvo ahí. Te asombras, la verdad que doy gracias a Dios por todas esas personas que me ayudaron, me acompañaron, todo el mundo sumó, todo el mundo me ayudó. También encuentras personas que de repente de la que menos te esperas está ahí, y a veces hay personas de las que crees que van a estar y no pudieron estar. También, ¿sabes? Se entiende todo. Todos estaban, la verdad, que asustados y preocupados. Todo el mundo ayudó y aportó su granito de arena. Mis hijos, yo traté de explicarle de la mejor manera posible. Creo que la palabra cáncer es como una palabra que ya implica, ¿sabes? Una sentencia. Denota ¿sabes? mucho dolor. Y creo que se las expliqué sin decirle la palabra. Mamá tiene como para una no pelotica. asustarlos. Eran muy chiquitos, todavía Claro. no entendían bien. Y entonces oír palabras que no son... A lo mejor psicológicamente no sé si era lo correcto o no, pero lo expliqué sin decir el nombre. Sí, para no aterrarlos. Y estaban bien. Y bueno, yo la verdad que había unos días que me sentía mal en eso. Todo el mundo me ayudó, quien buscaba uno, quien buscaba al otro al colegio. Cada quien tenía ¿sabes? Cada quien me ayudaba en algo. Todos estos procesos tendemos a creer, como dices tú, bueno, ya me operaron, perfecto, se acabó, estoy bien. Nos resulta que no solamente a nivel físico, que tenías que durar 5 años para poder verificar y estar en constante revisión para ver si no aparecía nada malo, sino además está la parte emocional, la parte espiritual, el reincorporarte nuevamente a tu vida normal. ¿Cómo fue eso después de sobrevivir a esta enfermedad? Es que a mí me parece fuerte cuando tú estás en medio de esa tormenta de la quimio y de todo el tratamiento, pero también cuando termina la quimio y te dicen ya terminaste, ya estás bien, ¿cómo vas a vivir ahora? ¿Cómo te reinsertas otra vez? ¿Qué hago? ¿Soy como antes? ¿Ahora cómo soy? Porque ya no puedes ser como antes, ya es como que necesitas otras cosas, y entonces todo el mundo te va buscando, ¿quieres trabajar? ¿Quieres hacer tal curso? Y yo no quería nada de eso. Yo sentía una necesidad de que tenía que estar cerca de Dios, de que esa cercanía y esa relación que había tenido no la podía dejar, y que necesitaba estar pegada a Dios y a la Virgen y a Jesús, y tenía que estar en ese camino. Y tenía una sensibilidad, y creo que quería ayudar. Creo que lo único que me hacía como estar bien, como que me daba paz, era estar cerca de Dios. Quería ayudar, quería darle gracias de alguna manera a todo lo que yo había vivido y todo lo que había sentido, porque siempre sentí que la Virgen estaba al lado mío. De alguna u otra manera siempre había algo que me hacía ver que la Virgen estaba cerca de mí. Cuando entro al consultorio del oncólogo, de las primeras cosas que veo es que era devoto de la Virgen y había un montón de imágenes de la Virgen. Y si me pongo a ver, la Virgen siempre había estado conmigo. Me cuentas todo esto y me queda la pregunta de ¿por qué crees que es tan importante dar estos testimonios de las obras de Dios? Porque habrá muchos que se preguntan, ¿por qué compartimos esto? ¿Cuál es el objetivo? Pero si se lo puedes explicar a los que te están escuchando ahorita, a los que han escuchado esta historia tan impresionante, ¿por qué crees que vale la pena salir y decir, mira, estos milagros, como tú lo llamas, yo los viví, y mira cómo Dios me sacó de este lugar y me trajo a la paz y a la tranquilidad y a la salud? Porque yo creo que lo escuché y lo he leído varias veces y estoy convencida de eso, que los milagros ocurren cuando cambias los miedos por fe y las lágrimas por oración. Entonces, por eso creo que hay que decirlo. Qué importante eso. Ahora cambia tu perspectiva, Clau, de
de vida y la intención que tenías como católica. Entonces empieza poco a poco, me imagino yo, a incorporarte en la vida normal, a lo que llamamos normal. ¿Y cuáles fueron esos primeros pasos, esas primeras cosas que hiciste para de alguna manera, como dices tú, devolverle a Dios y a la vida el haber sobrevivido? Porque en este momento lo que tú sentías era una gratitud muy grande. ¿Qué empiezas a hacer o cómo te involucras para servir o ayudar a tu comunidad o a tu iglesia? Empecé a trabajar en ese apostolado del retablo que me había llegado a mí. Tan bellas, ellas me invitaron a trabajar con ellas, que era retomar el rezo del rosario. Eso fue hace casi 16 años, 15 años. Retomar el rezo del rosario. Y enseñábamos a rezar el rosario. Era un apostolado dedicado a la Virgen. Y empecé por ahí, después iba a cursos que me invitaron en el colegio donde estudiaban mis hijos, que tenían era un grupo para señoras, de formación, oración, porque uno se queda más o menos con la religión que te dieron en el colegio, que es como si tú fueras a clases de tenis nivel 1. Entonces tenemos que seguir. Muy básico, como digo yo. Muy básico. Entonces ahí retomé eso, que me encantó, y viéndolo de una visión de grande, ya con otra edad, otra madurez y otros temas. Me encanta y me sigue fascinando aprender cada día más. O sea, sigues involucrada. Sigo involucrada. Trabajé muchos años con ese apostolado, seguí mi camino de formación. Empecé a dar clases de religión en el colegio, me convertí en catequista, di clases por mucho tiempo en el colegio en Venezuela, y después me vine a Miami. Pensaba, Diosito, en Venezuela te ayudo, aquí no sé qué voy a hacer, y poco a poco se me fue abriendo también el camino donde quería que ayudara. Ayudo en varios sitios, y entre esos doy clases de religión a niños para primera comunión, preparo niños para primera comunión. Qué hermoso toda esa labor que estás haciendo y cómo estás dándole a la vida también. Ahora, ¿qué mensaje le darías a esas personas que quizás nos están viendo ahora y están atravesando por una situación similar? Se están enfrentando a un desafío de esos que es difícil y es duro decirlo, pero que a veces ves tu vida en riesgo. ¿Qué le dirías a ellos de tu experiencia? Que tengan una relación con Dios, no lo dejen a alguien lejano que nada más le rezan, búsquenlo, conózcanlo. A veces buscamos en otros sitios, en otras cosas que no nos van a llenar, que no te van a llevar a ningún lado, y que lo tienes en Dios y lo tienes ahí cerca, que Dios está esperando con las manos abiertas que vayas, a que reces, a que lo conozcas. Yo en mi caso particularmente aprendí algo, y es que la Virgen se anticipa a tus necesidades. Y yo creo que cuando ni siquiera sabía que la iba a necesitar, ella ya estaba ahí y me lo demostró. No, con todo el retablo. Ella te iba respondiendo en sus maneras y sus formas lo que tú le ibas preguntando y lo que ibas necesitando. Antes de saberlo. Entonces, por eso digo que la Virgen se anticipa a tus necesidades, a lo que ni siquiera sabes que vas a necesitar, y ella ya está ahí. Y ahí nos demuestra que es nuestra madre en el cielo y que nos ama y nos adora y nos va a llevar por el camino que necesitamos ir. Aunque sea duro. Aunque sea duro. Y hay una cosa que es real, lo decíamos, hay que ser claros. La vida está llena de dificultades. Algunas de pronto no serán tan fuertes como las físicas que tú experimentaste, digamos un accidente o una enfermedad, que son cosas muy complicadas, pero también pueden ser del alma o pueden ser del espíritu y pueden ser incluso de la mente, enfermedades mentales, depresión, ansiedad, gente que sufre mucho, no algo de esa manera abrupto que pasa de un día a otro, pero que pueden durar años con una enfermedad y con un dolor en el alma y no lo saben cómo curar. A eso también podemos aplicar lo que tú dices. Es la oración lo que te salvó, Claudia. Claro. La importancia de estar ahí, la fe de creer que eso iba a tener frutos y te iba a salvar. ¿Qué reflexión te deja todo lo vivido? Ya estamos terminando este espacio y dime, ¿te pasa todo esto? Claudia nunca en su vida imaginó el camino que iba a recorrer, todavía no se ha acabado. Estás haciendo cosas maravillosas, tienes ya tus hijos grandes, seguramente adultos ya, tu pareja, sigues con tu esposo. ¿Qué reflexión te deja de la vida? Que no tengan miedo de que esas cosas pasan, y de que todo lo que nos va a pasar tenemos que confiar y darle a Dios ese
no sé cómo decirlo, la verdad, que creo que Dios sabe lo que está haciendo y déjate llevar por el Dale camino. el control. Dale el control, exactamente. Entender que no está en nuestras manos. Me encanta esa reflexión porque es algo que nos cuestionamos mucho y hoy, por ejemplo, hay muchas tendencias de la gente joven de querer estar en control de todo. Y me voy a levantar y mañana voy a hacer esto y tengo mi vida súper organizada y que está maravilloso, no estamos criticando en lo absoluto. Pero qué importante es entender, como por ejemplo en el caso de Claudia, que cualquier día estamos expuestos a que suceda cualquier cosa, la que menos nos esperamos. Entonces entender que no está en tus manos, que necesitas de Dios y que Él es el que sabe lo que está haciendo y para qué lo está haciendo, con qué propósito para la vida de cada uno. Te voy a hacer esta última pregunta porque yo como hija, yo creo que me la haría. Yo pensara, ¿qué le decía a Claudio? ¿Cuál fue esa lección que más aprendiste que le recuerdas constantemente a tus hijos? ¿Cuál fue esa que tú dices, esta enseñanza cada vez que puedo les recuerdo a mis hijos y fue aprendida en estos dos procesos, en estos dos desafíos de tu vida? ¿Qué trato de dejarles? Hijos, sí. Bueno, yo a mis hijos creo que es mi responsabilidad y siempre la digo, de que tengan una relación con Dios, de que estén cerca de Dios, de que Dios es primero y de que no pueden dejar una relación a lo lejos, a distancia, que tienen que estar ahí y que tienen que hacer algo, que no puede ser algo de sí, yo recé, yo me quedé, entonces que sea algo un poco más allá. Que lo vivan en el día. Y que definitivamente que aprendí yo también con esto, que una fe sin obra es una fe muerta. Entonces creo que después de que vi tanta gente y que sigo pensando que soy favorecida, que fui, la verdad, bendecida y que sigo teniendo y sigo pensando que hay cosas mucho peor que puedes vivir y que creo que mi forma de darle gracias a Dios, mi forma, ese granito de arena es dar gracias con las clases que doy, con lo que puedo ayudar y esa es... Con acciones. Con acción. Sí, no quedarnos, como dices tú, en el nivel básico. Hay que seguir avanzando y así como nos perfeccionamos y practicamos muchas cosas que nos gustan, hobbies, deportes, qué importante es entender que nuestro espíritu también necesita, como decimos en este programa, esas prácticas espirituales del día a día para fortalecernos, para estar siempre más cerca de Dios y eso es lo que va a ayudar a que nuestra reacción ante la dificultad sea distinta y que ese proceso sea mucho más, digamos, suave, menos alarmante, angustioso, porque Dios está con nosotros y la Virgen nos cubre con su manto. Yo, pensando en una reflexión de este programa, Claudia, yo creo que a veces la vida nos puede presentar dificultades o situaciones que parecen insuperables. Esas situaciones que a veces parece que nos van a arrebatar todo y que va a ser el final de nuestra existencia. Pero tú viniste aquí con tu historia a demostrarnos que con Dios todo es posible, que hay que entregarnos a Él, abandonarnos en Él, reconocer que lo necesitamos. Y me encanta porque ha sido una invitación para todos para entender que en la palabra lo podemos encontrar, que en la oración nos vamos a fortalecer y que vamos a ser más fuertes después de lo que pase. La palabra nos dice que cada cosa que sucede en nuestras vidas, Dios sabe que es para que trabaje para nuestro propio bien. Él está pendiente de cada detalle. Su plan y su tiempo es perfecto. Él ya nos conocía antes de que naciéramos. Entonces confiemos en Dios y démosle gracias constantemente. Y a ti también te quiero dar las gracias por abrir ese corazón. Me has conmovido profundamente. Qué lindo es que hoy no solamente me invitaste a que vamos a agradecer por la vida, sino que digo, mira, estoy tan agradecida que me hayas enseñado una vez más la importancia de no juzgar, porque sin darte cuenta, yo al ver esa cara que tú tienes tan sonriente, tan alegre, tan llena de vida, nunca me hubiera imaginado por lo que has pasado. Y yo nunca te juzgué mal, todo lo contrario, por eso te quería traer acá. Pero qué importante es verlo desde la otra perspectiva y entender. Fíjate que incluso a veces hasta para lo positivo creamos estereotipos o perjuicios con la gente y nunca sabemos cuáles son las cruces ni los procesos que cada quien lleva. Entonces seamos cada vez más empáticos, más nobles, más bondadosos. Por eso lo pido siempre en oración, que Dios nos toque esos corazones para que en lo bueno o en lo malo siempre veamos la carita de Jesús en los rostros de los demás. De nuevo les recuerdo
que aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Gracias por acompañarnos. Por favor, sigan apoyando este espacio, dennos ideas. Aquí estamos muy contentos de complacerlos y de servirle a Dios. Que Dios nos bendiga y que la paz y el amor de Dios nunca nos falte. Ha sido un placer. Hasta la próxima.